Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este hermoso día. Los saludo, hermanos y amigos. Los bendigo en el nombre del Señor. Tenemos otro día más, como siempre lo he dicho. Es un gozo estar nuevamente aquí para compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón que predique. Vamos a ir al libro de Lamentaciones. Se encuentra en el capítulo 2, versículo 17, que dice de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El libro de Lamentaciones es escrito por uno de los profetas mayores, que es Jeremías. Hace unos días vino fuerte que leyera Lamentaciones, y ahí fue que el Señor me dio este mensaje. Lamentaciones se está refiriendo, este libro se refiere para el pueblo del pueblo desobediente de Israel, el pueblo escogido de Dios. Estaban los profetas para anunciar lo que venía, que el Señor quiere siempre obediencia para nuestras vidas, que tengamos obediencia. Entonces le voy a titular el mensaje: Jehová, o Dios mismo, es amor, pero también es fuego consumidor. Y aquí me apoyé en este versículo en donde dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Aquí el Espíritu Santo le dio la inspiración de que escribiera esto el profeta Jeremías. Uno de los profetas que yo no comparto, en que muchos dicen que es el profeta llorón, pero hay que respetar a los siervos del Señor. Yo no voy a decir que es el profeta llorón, porque todos lloramos. Pero la predicación es que este libro se trata para el pueblo escogido de Dios, que es Israel, que es Judá. Y aquí estaba hablando el Señor al profeta Jeremías, que se iba a cumplir la palabra, que no querían renunciar que no querían obedecer al Señor, sino que querían llevar sus conocimientos humanos como ellos querían, no querían la corrección. Entonces aquí dice en el capítulo 2, versículo 13, dice: ¿qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Estaba refiriendo al pueblo de Jerusalén, a ese lugar. Estaba hablando de que el libro de Lamentaciones es lamento.
¿Por qué? Porque el lamento es porque muchas veces desobedecemos y viene la ira del Señor sobre nuestras vidas. Y muchas veces hemos entendido de que nosotros siempre hemos estado, siempre estamos haciendo las cosas como nosotros nos parece mejor, pero no es así. El Señor viene por un pueblo que sea obediente. El Señor quiere un pueblo obediente. Aquí lo dice aquí mismo en Lamentaciones, en donde dice el capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Estas son palabras de aflicción que tenía el profeta Jeremías cuando escribió el libro de Lamentaciones. Hermanos, al punto que voy es, no se trata que solamente la palabra es solo para el pueblo escogido. La palabra es para todos. La palabra es para tanto como el pueblo escogido, que todos somos. Todos aquellos que están y han aceptado a Cristo. Gloria sea al Señor. Pero si nosotros no nos sujetamos a los mandatos del Señor, seremos consumidos. Seremos y estaremos lamentándonos. Y después nos vamos a estar preguntando por qué nos pasa esta situación en nuestras vidas. Simplemente les voy a decir con la ayuda del Espíritu Santo, es de que simplemente nosotros muchas veces queremos mejor estar en el pecado que estar en la perfecta voluntad del Señor. Es por eso de que el profeta Jeremías hizo este libro de Lamentaciones. Muchas veces dicen todos de que Dios es amor. Sí es amor. Pero debemos de conocer al Señor. Que el Señor es grande en misericordia. Porque aquí lo dice. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. A los que en él esperan. ¿Quiénes son los que están esperando al Señor? O a Jesús, que es un mismo Dios, un Dios verdadero, un Dios en que va a venir un día no muy lejano, un día en que tú y yo, si tú no te salvas, vas a llegar al tribunal de Cristo y vas a servir como de vergüenza para todos. Y déjame decirte de que si tú no renuncias al pecado, te va a pasar lo mismo que lo que le pasó a Jerusalén, que fue el pueblo escogido. Muchas veces nosotros no podemos meditar en que siendo el pueblo escogido de Dios, tenemos el caso de cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Y toda esa generación se perdió, la mayor parte. ¿Quiénes fueron los únicos que llegaron y se salvaron? Me hace entender de que solamente fueron pocos de los que salieron de miles
de personas que salieron de la esclavitud de Egipto y porque no quisieron obedecer, perecieron en el desierto, la mayor parte. Entonces también, en todos los tiempos, digo yo en esta forma, de que si el pueblo escogido por Dios primeramente ha perecido, cuánto más nosotros que somos gentiles, por la gracia hemos creído en el Señor. Y yo he creído en el Señor y que me ha restaurado. Pero en el momento que tú tienes una intimidad con el Señor, debes de entender, de no caer en las tentaciones de este mundo, que son muchas y mucho más, que tenemos dos adversarios fuertes. ¿Y por qué digo dos adversarios fuertes? Porque he tenido luchas con los deseos de la carne y contra Satanás. Esas dos luchas debemos de clavarlas y cancelarlas en nuestras vidas para poder ser salvos y tener la vida en santidad con el Señor. Y pedirle al Señor que nos ayude, porque Él es nuestro intercedor. Él es el que está abogando ante el Padre, para que nosotros no pequemos y para que seamos salvos. Hermanos y amigos, yo les llamo a la reflexión, de que aquí en Lamentaciones nos da el entendimiento para saber de que siempre la palabra nos habla de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y debemos de entender las dos partes, qué es lo bueno y qué es lo malo, porque de esa manera vas a ser tú salva o tú salvo. Déjenme decirles de que cuando nosotros nos sometemos al Señor, siempre va a venir persecución, siempre van a venir pruebas que tenemos que pasarlas. Tenemos que pasar por ese fuego para ver si somos oro o plata. Pero tenemos que pasar por las pruebas para ver si en realidad estamos interesados en nuestra salvación. Porque de esa manera vamos a tener la victoria. Porque aquí el profeta Jeremías expresa sus lamentaciones de lo que estaba pasando en el tiempo que él estaba profetizando, y profetizó mucho antes de que llegara el reinado de Babilonia, que era el rey Nabucodonosor. Entonces él profetizó, pero no le hicieron caso. Y muchas veces nosotros no queremos hacer caso a las profecías y a los profetas que aún existen en la tierra. Son pocos. ¿Por qué les digo que son pocos? Porque profetas son pocos, pero hay muchos que niegan, que dicen que ya no existe el profeta aquí en la tierra. Pero ¿cómo vamos a saber de que cómo entendemos la palabra sin profecía? Si las profecías están en la palabra, todos tenemos un mandato divino. Debemos de entender de que nosotros tenemos un mandato divino del Señor. Traemos la genética, la genealogía divina del Dios viviente. Lo he podido entender de esta manera. ¿Por qué? Porque el día de que nosotros partamos de esta tierra, según tus obras, vas a ir al lugar que te corresponde. Según lo que tú hayas escogido, es lo que tú vas a estar haciendo, vas a llegar, bien sea al cielo o bien sea al infierno. Son dos caminos nada más. Entonces, hermanos, les digo esto, de que muchas veces nosotros creemos de que estamos con tener con haber aceptado a Cristo ya estamos salvos, pero en nuestro caminar empieza con el Señor.
y debemos de renunciar a todos los placeres de este mundo, a los placeres de este mundo que nos trae contaminación espiritual. De esa manera pereció el pueblo de Jerusalén en ese tiempo, pereció por un cierto tiempo, no para toda la vida, porque Dios la volvió a restaurar, volvió a hacer la nación de Dios, se restauró. Y escuchen lo que dice aquí, el 3:34, en donde dice: desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque se lamenta el hombre viviente. Lamentense el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Aquí está hablando nuevamente el Señor, hablándole al profeta Jeremías para que escribiera y para que lo dijera en ese tiempo. Y cuando vemos de que de esa manera el Señor actúa, que el Señor es misericordioso, tiene misericordia para todos. Tú que estás en este momento diciendo y pensando: ¿qué haré para ser salvo? Lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo. De esa manera tú te vas a salvar, y sujetándote a los mandatos del Señor. De esa manera, porque obediencia quiere, santidad quiere, reverencia al Señor quiere, que nosotros tengamos el tiempo dedicado para el Señor, tan siquiera un día de la semana que se lo dediquemos de corazón, pidiéndole misericordia por nuestras vidas y por las vidas de los demás. Tú que estás vivo el día de hoy, dale gracias al Señor. Dale muchas gracias por lo que estás pasando. No, si estás pasando por una aflicción, si estás pasando por una gran prueba, confía en el Señor. Abrígate con el Señor. Él te va a mantener, pero Él quiere de que confíes en el Señor, y que Él no quiere de que nosotros nos perdamos. No se trata de cuántos años hayas aceptado a Cristo, o no se trata de qué bonito prediques, o no, aquí no se trata de que tú seas un doctor. Aquí no se trata de que seas un preparado de la palabra. Acordémonos de que Jesús vino a cumplir la ley, porque los sacerdotes no la cumplían, y en todos los tiempos no la han cumplido. Y debemos de tener el entendimiento y poder entender de que podemos saber la palabra del Señor, pero si no nos sujetamos a la obediencia, a la santidad, va a venir un lamento en tu vida, y ese lamento va a ser eterno. El lamento por toda una eternidad cuando te pierdas, y sería doloroso para el Señor primero, y para los que te amamos, y te decimos de que te amamos no con un amor
de interés, sino que con un amor de que salves tu alma. De esa manera tienes que tú empezar a caminar conforme a la voluntad del pastor de pastores. Tenemos representantes aquí en la tierra que nos guíen y que nos instruyan con la palabra. Pero no veas al hombre, ve, yo te invito y te digo de que interésate en conocer al pastor de pastores. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que nos guía y el Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos la relación del Espíritu Santo, tenemos todo. ¿Sabes por qué todo? Todo lo que tenemos aquí no nos sirve de nada. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés, que dice de esta manera: todo lo que tenemos en esta vida es vanidad. Y dice, capítulo 1, versículo 2: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Por qué expresó el predicador estas palabras? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Nos damos cuenta que el rey Salomón fue bendecido de parte de Dios, tanto materialmente como espiritualmente. Pero tenemos ese gran ejemplo de que empezó muy bien y después tuvo un final que se desvió del Señor. Nos damos cuenta del ejemplo y que dice vanidad de vanidades. Él era un hombre rico, así lo podemos decir en estos tiempos, poderoso, tenía de todo, pero se dio cuenta que todo eso no le servía para tener la intimidad con Dios. Nos damos cuenta de que nos afanamos de las cosas de esta tierra, que vamos a tener esto, que quiero tener el otro. Hermanos, no nos preocupemos de las cosas materiales. Por eso dice en el Evangelio de Mateo, que dice: buscad primeramente el reino y su justicia. Buscad primeramente el reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros no nos preocupamos de lo primero, que es el Señor. Entonces vemos el gran fracaso del pueblo escogido del Señor aquí en Lamentaciones. Y escuchen lo que dice en el capítulo 4, versículo 9 en adelante. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira,
y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes. ¿Nos damos cuenta? Que siempre el pecado siempre, todos los días, está en nuestras vidas. Quizás tú estás diciendo, ya no aguanto esta vida, estoy viviendo el infierno. Déjame decirte que estás muy equivocada, que el infierno no es aquí. El infierno está ahí abajo, en el mero centro de la tierra. Ahí está el reinado de Satanás. Si tú estás pecando, estás fornicando, estás adulterando, y no solamente que adulteres solo con acciones, hasta puedes adulterar con tu corazón. Pero si tu corazón está limpio, no vas a adulterar. Pero si tu corazón está sucio, el Señor te lo puede limpiar. ¿Por qué te lo digo? Porque mi corazón no está completamente limpio. Pero te voy a decir algo, que mi esperanza es en Cristo, que me va limpiando cada día y pidiéndole al Señor con ruegos y clamor a que me transforme, a que me cambie. Y he tenido resultados maravillosos del Señor. Me pongo de ejemplo, no pongo a nadie más. El Señor te escucha. Quizás tú estás, tengo que decírtelo, yo no sé, pero el Señor lo sabe. Quizás tú te estás masturbando. El masturbarte es un pecado abominable delante del Señor, tanto como a ti, varón, como a ti, hermana o mujer. Déjame decirte de que no te prostituyas. Quizás tú vas a decir, ¿por qué me llamas prostituta? No te estoy diciendo yo, la palabra te lo dice. Si te prostituyes en el Evangelio, estás identificándote como cristiana y estás mostrando tus carnes. Estás haciendo las cosas como tú piensas que es así. Déjame decirte que estás perdiendo el tiempo y estás perdiendo tu alma. Tu alma vale más que todo el dinero del mundo. Jesús no vino a hablar de prosperidad. Jesús vino de hablar una salvación para nuestra alma. Nos damos cuenta de que en Lamentaciones es grande la lamentación que tenía el pueblo en este tiempo. Escuchen lo que dice el capítulo 1, del 1 en adelante. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tienen quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Aquí el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, toma
a la ciudad populosa, a la ciudad que en ese tiempo era una ciudad que era muy mencionada, pero se quedó viuda. ¿Qué significa viuda? Que se quedó sin el esposo en ese tiempo. ¿Y quién es el esposo? El esposo de la iglesia, Jesucristo. Es tiempo de reconciliarnos con el Señor. No perdamos el tiempo. El Espíritu Santo me hace entender de que todo esto es pasajero en esta tierra, pero en nuestra eternidad debemos de poder preocuparnos de nuestra eternidad, para dónde querer ir. Les hago este llamado. Todo aquel que quiera reconciliarse, que ha pecado, que ha estado jugando al cristiano. Y también les hago la invitación, amigos, que ustedes tienen un alma que salvar. Si no le sirven a Dios, le están sirviendo a Satanás. Y la muerte está acechando a las puertas de cada una de la vida de cada uno de nosotros. Para la muerte no hay edad. Pero si estás en comunión con el Señor va a ser el que va a dar la orden. Y ya no va a tomar decisiones Satanás en tu vida. Entonces les hago este llamado para que todo aquel que sienta y esté arrepentido de corazón, haga esta humilde oración y repitan conmigo. Señor Jesús, yo te pido que me perdones de mis pecados y de mi rebeldía. Te pido que me escribas en el libro de la vida. Te suplico que me laves y que me guíes con tu Santo Espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, voy a orar. Padre, en esta hora reconocemos tu misericordia hacia nuestras vidas cada día y cada mañana. Yo te suplico por cada uno de los que han hecho la decisión de venir a tus pies. Bendícelos, ayúdalos y guíalos, por favor, se lo suplico, como un hijo en obediencia. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, y ha sido un gozo haber compartido esta palabra, y hasta una próxima. Amén.